contactar a quizás los mejores del mundo en estos momentos en experiencia política desde el ámbito liberal clásico, ¿no? Y pues esas dos personas que hemos identificado como quizás los más influyentes en estos momentos es el doctor Ron Paul, de Estados Unidos, y el ex primer ministro de República Checa, el profesor Václav Klaus. Y bueno, de esa cuenta, pues con el profesor Mansuetti y Génesis, por supuesto, nos hemos propuesto tocar las puertas, ¿no? Con la sana ambición de poder tenerles presentes, idealmente pues de manera personal y vivencial, acá en Guatemala el próximo año. Y si no se pudiese, pues quizás con una conferencia a la distancia. Y bueno, la buena noticia es que pues nos han respondido de parte de Václav Klaus y hemos estado redactando una respuesta que eventualmente le pudiese sonar bastante interesante, ¿no? Y es básicamente que el profesor Mansuetti no sé hace cuánto, profe, usted tradujo el discurso cuyo nombre en inglés es We are not in the winning side, no estamos en el lado ganador. El profesor Mansuetti tradujo ese discurso que él diera en la reunión anual de la Mont Pelerin Society en el 2012. Y bueno, él dice muchas cosas ciertas, quizás para eso le dejaría a usted, profesor, pero básicamente pues lo que el profe quiere que les cuente es precisamente que estamos contactándole y la buena noticia es que ha habido una respuesta pronta y aparentemente abierta a la posibilidad de que Václav Klaus pueda estar en Guatemala compartiendo con nosotros su experiencia de cómo hacer política en el ámbito o desde nuestra doctrina liberal clásica, ¿no? Entonces, pues contarles eso y contarles que Guatemala se propone para ser pues, precisamente la sede del tercer Foro Liberal de América Latina. Estamos ya trabajando con mucha ilusión en el proyecto y pronto se oficializará, muy probablemente, ¿no? Esto pues es una decisión en consenso que se toma a lo interno de la presidencia y vicepresidencias del Foro Liberal de América Latina. Y bueno, esa es la noticia, queridos amigos. No sé, profe, si quiere usted ampliar y quizás sí, dar... cómo no. Sí, cómo no. Lo que quiero explicar es lo siguiente. Si Dios quiere, el tercer foro será en marzo, como todos los años. Tendremos nuestro foro en marzo hacia el 19, que es el aniversario de la Constitución de Cádiz. Entonces, estamos preparando para que este año sea en Guatemala, aunque no es oficial. De todos modos, si fuese en Guatemala o en otro de los países, de todos modos hemos contactado a Václav Klaus. Sea donde sea el foro, será, si Dios quiere, en marzo. Y ahí podrá estar Václav Klaus. Lo que quería, y gracias Jorge por dar tú la buena noticia, lo que pasó fue lo siguiente. Se trata del discurso de Václav Klaus en la Mont Pelerin, año 2012, creo, que se titula We are not in the winning side, no estamos en el lado ganador. Y donde Václav Klaus, ex primer ministro y presidente de la República Checa, y uno de los dos máximos representantes del liberalismo político, liberalismo clásico político en acción, y el otro es Ron Paul, con el que también nos hemos comunicado, por lo menos con su equipo, que estén presentes en el foro, y especialmente a Václav Klaus, que en ese discurso magistral que me tocó traducir, lo pueden encontrar. Busque Václav Klaus, no estamos en el lado ganador, y ahí lo va a conseguir en internet. Ahí él explica de una manera autocrítica por qué los liberales no estamos en el lado ganador. Y señala una serie de razones muy, muy importantes, a las cuales podemos añadir otras, pero esas son las más importantes y las de mayor peso por las cuales los liberales, we are not in the winning side, no estamos en el lado ganador.
Muy bien, entonces con Jorge tuvimos esta iniciativa de escribirle y decirle que 5 reformas, ¿Me escuchas, Eric? Creo que se le fue el audio al profe. Sí, creo que son sus problemas de comunicación. Déjalo, pongo por el audio del Facebook. Ok. Poder, digamos, o sea, la incubadora y unas ganas muy grandes de hacer 5 reformas, previamente derogar las leyes malas y antes que eso todavía desconectar un poco nuestros países del sistema de las Naciones Unidas. ¿Okay? Entonces, resulta que de alguna manera nuestra acción, nuestro proyecto 5 reformas es la respuesta a lo que Václav Klaus dijo en aquella oportunidad, hace unos 5 años, a la reunión de la Montpellier en el Castillo de Praga, que es la respuesta a lo que Václav Klaus hace unos 5 años, a la reunión de la Montpellier en el Castillo de Praga, que es la respuesta a lo... Ok, entonces es nuestra respuesta. Tratamos de superar todos esos obstáculos que nos impedían llegar al lado ganador y muchos otros también obstáculos y en particular en América Latina. Entonces, la intención de nosotros, la intención de Jorge y mía, sea donde sea el tercer foro, es tener ahí, aunque sea por Skype, a Václav Klaus y si es posible también a Ron Paul. Y a Václav Klaus decirle nuestra respuesta y es la siguiente: we will in the winning side. Vamos a estar en el lado ganador. Todavía no, todavía tiene razón Václav Klaus, pero vamos a estar en el lado ganador. Queremos tenerlo ahí para mostrarle lo que somos y además vamos a mostrarlo a la Marroquín y en general a los tanques de pensamiento, a mostrarles lo que hemos hecho con mucha humildad, con mucho respeto, reconociendo el trabajo de ellos, sin ánimo de polemizar, ni de criticar, ni de contrastar, ni nada de eso. Vamos a mostrarles quiénes somos nosotros, qué hemos estado haciendo y sobre todo qué es lo que nos proponemos hacer en el futuro y vamos a solicitar el apoyo de todos los tanques de pensamiento. Y estamos también pensando con Jorge que cuando esté oficialmente definida la sede, sea cual sea, invitar también, por ejemplo, cada sección nacional, invitar a los tanques de pensamiento. Por ejemplo, que Rodrigo Mora invite a Axel Kaiser, digamos, y a la gente del tanque de pensamiento que es allá en Chile, que invite también a Mauricio Rojas, que es muy activo en los tanques de pensamiento en Chile, ¿ok? Que los invitemos para nuestro tercer foro. Invitarlo quiere decir enviarles una carta, un correo electrónico o tal vez un mensaje por Facebook o por la mensajería de Facebook invitándoles. Tal vez algunos no respondan, otros respondan negativamente y tal vez algunos responda positivamente y vaya a querer acompañarnos. Por ejemplo, que la gente de Colombia y de España también, porque ahora tenemos a Miguel González en España, ¿ok? Que inviten a los del Juan de Mariana, que inviten a Rayo, que inviten también a Lacalle, Daniel Lacalle, que los inviten para que nos vean, para que nos conozcan. A Vanessa Vallejo también. Pablo Zambrano también va a invitar a los tanques de pensamiento de Ecuador. O sea, reunir a todos los tanques de pensamiento para 2 cosas. Primero, darle las gracias por su trabajo, porque la verdad es que casi todos han hecho un trabajo excelente. Y segundo, decirle, bueno, ya ahora llegó la hora, el trabajo académico que ustedes han hecho todo este tiempo estuvo muy bien, pero lamentablemente, nos guste o no, tenemos que hacer trabajo político. Y nosotros los 5 reformas lo hemos hecho desde hace algunos años. Somos
todos nosotros, y ahí nos presentamos, ahí somos Pablo Zambrano, somos Jorge Chapa, somos Oswald Chamagua, somos Jason Saavedra, los que están aquí en Facebook Live, ¿ok? Somos todos los que estamos, por ejemplo, Daniel Cordero en Colombia, en Costa Rica está Carlos Aguilar y el grupo Emprendemos, en fin, presentarnos y conocernos y darnos a conocer y decirles, señores de los tanques de pensamiento, ustedes han hecho un buen trabajo, pero el socialismo, el estatismo, el populismo están cada vez más fuertes en América Latina y eso es porque dominan la arena política, es decir, están en el lado ganador. Lamentablemente ellos son los que están en el lado ganador y por eso nosotros no estamos. Entonces lo que queremos es estar en el lado ganador, ¿ok? Pero para estar en el lado ganador hay que jugar al juego, hay que arremangarse, hay que despeinarse, hay que ensuciarse los zapatos, hay que arrugarse la corbata, a lo mejor y ir a las ciudades, ir a los barrios, ir al campo, ir a, la ciudad, a los barrios marginales, a la clase media, y no solo a las universidades y tal, y sobre todo hay que ir a las iglesias cristianas y a las iglesias evangélicas y a las iglesias católicas, y hay que presentar un proyecto. Hoy estábamos hablando con Grace Cris, que es Graciela Cristina Cejas de Argentina. Ella está haciendo un excelente trabajo en Argentina y estamos hablando de eso. Para hacer política hay que tener un proyecto, no hay que ser meramente negativo, no hay que nada más criticar al populismo, criticar el estatismo, criticar el intervencionismo económico, criticar las medidas, criticar los controles de cambio, criticar el mal llamado proteccionismo económico, los aranceles, los elevados impuestos, el alto déficit, criticar la corrupción, tampoco. No basta, no es suficiente. La opinión pública, de acuerdo a las investigaciones de encuestas que hemos empezado en el Centro de Liberalismo Clásico hace ya más de 10 años, la opinión pública nos está exigiendo a los liberales un proyecto político. Bueno, señores liberales, nos dicen, ustedes están criticando mucho y seguramente muy bien, y todo lo que hacen los socialistas blandos y todo lo que hacen los socialistas duros y todo lo que hacen los mercantilistas en los gobiernos, lo malo que hacen, los efectos negativos. Pero que ustedes ¿qué proponen? Bueno, nosotros proponemos la gran devolución, nosotros proponemos, uno, desconectarse de las Naciones Unidas, o al menos desconectarse un poco, en segundo lugar, derogar las leyes malas, y en tercer lugar, así poder impulsar 5 reformas, que son las 5 reformas que los neoliberales más esclarecidos, como John Williamson y Pedro Pablo Kuczynski, hoy presidente del Perú, desde 2002, 2003 vienen diciendo que después del consenso de Washington había que hacer reformas de fondo, reformas de carácter institucional, gubernamental, político, económico, además de jurídico, y en la educación, en la salud y en las jubilaciones y pensiones. Bueno, nosotros tenemos eso en la mano y lo estamos dando a conocer, estamos haciendo reclutamiento, estamos haciendo capacitación y entrenamiento de líderes y candidatos. Por ejemplo, esta mañana yo compartí en mi Facebook, como todos los miércoles, Claudio Sola organiza una sesión de capacitación y entrenamiento donde se me permite intervenir, a lo cual siempre doy las gracias, y bueno, no sobre una base regular, digamos un día a la semana, también lo hacemos con Jorge Chapas y su equipo en Guatemala, también lo hacemos con Zambrano en Ecuador, también conversamos mucho, hablamos mucho, dialogamos mucho y resolvemos dudas, o sea, respondemos preguntas, hicimos. Ahora, gracias a Daniel Cordero, tenemos en la página web Foro Liberal de América Latina, tenemos el folleto Capitalismo para Todos, 60 respuestas a 60 preguntas que nos hacen. En fin, estamos haciendo trabajo político y eso queremos que los tanques de pensamiento, empezando por la Marroquín, ¿ok? Y qué más que no fuera la Montpellerán, que conozca nuestro trabajo a través de Václav Klaus, que la Montpellerán conozca nuestro trabajo y nos dé su opinión. Y si
tiene alguna opinión, algo que corregir o algo que enmendar, nosotros no tenemos ningún problema en corregir, enmendar, cambiar lo que haya que cambiar para tener más éxito y estar en el lado ganador a un futuro lo más próximo que se pueda. Quisiera entonces ahora abrir otra vez el micrófono a ver si hay comentarios sobre este temita. Si no, pasamos a la agenda. Sobre este tema de Václav Klaus y el discurso de la Mont Pelerin. Cambio, escuchamos. Adelante. ¿Alguien quiere participar del grupo Zoom aquí, del aula virtual? ¿Alguien quiere decirnos algo? Cambio, escuchamos. Profe, quizás solo una observación, ¿no? Quizás, bueno, ser muy sinceros en que estamos, decirle a nuestros amigos que estamos haciendo todo lo posible, pero obviamente pues no garantizamos nada, ¿no? O sea, sin querer elevar tanto la expectativa, ¿no? O sea, queremos realmente que el tercer foro liberal sea histórico en todo el sentido de la palabra y apostamos a lo más alto. Pero bueno, obviamente tenemos que trabajar por ello y sin elevar tanto las expectativas, pues decirles que vamos a estar trabajando mucho y apostándole, pero bueno, que haremos lo mejor posible, ¿no? Así es, Jorge, muchas gracias por la observación, porque no queremos crear expectativas que después no podemos satisfacer, pero yo confío en que gente de la Mont Pelerin, tal vez no Václav Klaus, pero gente de la Mont Pelerin, como gente también de la Marroquín y de los otros tanques de pensamiento, se comiencen a interesar y nos comiencen a conocer, ¿ok? Así que gracias, Jorge. ¿Alguien más, por favor? Cambio, escuchamos. Sí, ¿aló? Hola, Bueno, hola. no hay nadie. Buenas tardes. Ajá, adelante, adelante. Pues de Adelante. cualquier forma, es un gran esfuerzo, Jorge, los felicito. La verdad es que desde ya están trabajando y adelante también, ¿no? Cualquier apoyo que podamos también desde México para cualquier lugar que vaya a ser la sede, pues estamos también a la orden. Felicidades. Muchas gracias, Eric, muchas gracias. Bueno, los temas de hoy los coordinamos, quiero aclarar que tenemos grupos WhatsApp, tenemos también grupos Facebook, tenemos también muchas maneras de comunicarnos entre nosotros a través de las redes sociales y de hecho las usamos mucho, ¿ok? Cada uno de nosotros tiene un distinto grado de involucramiento porque cada uno de nosotros tiene compromisos familiares, personales, empresariales, profesionales que atender, ¿ok? Gracias a Dios, yo y algunos poco otros estamos a tiempo completo y podemos ocuparnos todo el día de esto, pero no todos así. Ahora lo que sí se ve es que cada quien, en la medida en que su tiempo, su agenda, sus compromisos lo permiten, le dedica 1000% con todo entusiasmo y con mucha sabiduría, conocimiento a este trabajo de aprender y desaprender. ¿Okay? Nosotros practicamos la humildad, o sea, cuando uno hace encuestas y trabaja con encuestas sobre liberalismo y consulta con la gente que ha oído del liberalismo nos tiene a los liberales por gente soberbia y arrogante. ¿Okay? Y nosotros tratamos de quitar esa imagen del público que la tiene, ¿okay? No somos soberbios y arrogantes, o por lo menos intentamos ser humildes, ¿okay? Y hay un tema muy importante que tratamos esta mañana con Claudio y la gente del Partido Liberal Perú Nuevo, el tema de desaprender y aprender como que le cuesta. Hablamos a algunas personas encariñadas con el socialismo, con las ideas estatistas, socialistas, intervencionistas, muy encariñadas, y yo decía esta mañana que he visto mucha gente que es capaz de dejar de fumar, capaz de dejar de beber bebidas alcohólicas, capaz de dejar de cometer infidelidades con sus parejas, con sus conyugales, ¿okay? Incluso dejar la droga, pero dejar el socialismo, dejar el estatismo, dejar las ideas populistas, ¿okay? Parece como a que mucha gente le cuesta y es uno de los principales obstáculos que enfrentamos. Entonces yo quiero hablar un poquito de ese tema hoy,
Vayan anotando ahí si tienen preguntas o dudas o inquietudes sobre estos temas. Quiero hablar un poquito de eso porque es la resistencia, ¿no? Y la resistencia siempre pone pretexto. No es que yo no tengo tiempo, no es que yo no tengo buena internet, no tengo buena conexión, por eso es que no puedo estudiar liberalismo clásico y saber más acerca de las 5 reformas. Pero entonces sigue pegada, hay mucha gente así, y ese es un obstáculo, sigue pegada a las ideas preconcebidas, a los prejuicios recibidos, ideas, como digo, en favor del intervencionismo económico, del socialismo, del mercantilismo, del estatismo en sus diversas expresiones. Ahora bien, muchos de ellos intuyen, sospechan o saben que si quisieran realmente aprender liberalismo y tuvieran realmente amor por la patria y quisieran realmente cambios positivos y para mejor y para progreso y para bienestar, para libertad y en nuestros países, tendrían en primer lugar que dedicar cierto tiempo a desaprender lo que aprendieron y en segundo lugar tendrían de alguna manera explícita o implícitamente tendrían que reconocer que han estado, estaban y habían estado equivocados toda su vida. Y eso una persona de más de 50 años es difícil. Un joven de 20 y pico es más fácil, pero una persona de 40, 50 o más es muy difícil decir, reconocer y admitir que hemos estado equivocados. Yo me acuerdo siempre del libro de Carlos Sabino, Todos nos equivocamos, hablando justamente de que todas las personas hemos sido criadas en un ambiente ideológico, cultural, intelectual, conceptual, favorable al estatismo, al populismo, a todas las medidas de intervención económica, a las empresas del Estado, a los altos impuestos, a que el Estado tiene que resolver todos los problemas, el Estado tiene que ocuparse de la educación, de la salud, de las jubilaciones y pensiones, el Estado tiene que proteger el ambiente. Todos hemos sido criados así, como muy bien relata Carlos Sabino en ese libro, Todos nos equivocamos. Algunos hemos podido salir de ese clima, algunos hemos podido desaprender y aprender, y algunos, por el favor de Dios, nos tocó hacerlo tempranamente, bueno, más o menos tempranamente. Yo me desembrutecí, por decirlo así, y salí de esas ideas negativas y malas, fui descubriendo poco a poco el liberalismo clásico a partir de mis 25 años, y para cuando cumplí los 30 yo ya era un liberal, pero me faltaban algunos detalles, digamos, algunas cuestiones relativas a carpintería, proyecto, etcétera, y tal, y entonces seguí estudiando, no me estanqué ahí, porque ese es otro problema, gente que se estanca en lo básico, cree que lo básico es suficiente y entonces se estanca ahí, ¿ok? Que para él es suficiente, sí, pero no es suficiente para transmitirle a los demás. ¿Ok? Bueno, entonces algunos pudimos hacerlo tempranamente y bueno, hemos reconocido que estábamos equivocados. Ahora es tan difícil reconocer que estábamos equivocados, parece a mucha gente. Entonces hay 4 o 5 temas, o 6 tal vez, en los cuales se hace particularmente difícil llevar el mensaje del liberalismo clásico, 5 reformas, la gran devolución, derogación de leyes malas, se hace capitalismo para todos, privatizar, desregular, etcétera, se hace demasiado difícil en algunos temas porque ahí pisamos callos, es decir, ahí herimos susceptibilidades y esos temas son el tema, los enuncio primero y después los voy describiendo uno por uno, el tema corrupción y lucha contra la corrupción, el tema drogas y guerra a la droga, el tema protección del ambiente, ecología, ambientalismo, etcétera, el tema del nacionalismo económico, el proteccionismo y tal, y por último el tema del marxismo cultural. ¿Okay? Son 5. Esos 5 son aparentemente, por lo que uno escucha de nuestros activistas, de nuestros mensajeros que llevan el mensaje a su familia, a su trabajo, a su universidad o a su colegio, ¿ok? O a su vecindario, resulta particularmente difícil. Por cierto, aprovecho, nota al pie de página, aprovecho para
pedir y rogar a todo el mundo que quiera contribuir con nosotros, que haga un videíto como hizo Eric y como hizo Rodrigo, qué estoy haciendo por la 5R en mi país. Eso es muy importante porque hay premios, ¿ok? En la medida en que vayamos recogiendo los dineros para el tercer foro, marzo del año que viene, vamos a tener muy probablemente, aquí tampoco quiero alimentar expectativas demasiado ambiciosas, pero sí podemos tener dinero para pagar algunas medias becas, digamos, gente en países muy azotados por el socialismo, como Venezuela, por ejemplo, ¿ok? Pagar media beca, o sea, la mitad de los gastos de pasaje y alojamiento y alimento, y demás gastos, digamos, transporte, taxi, todo eso, ¿ok? Al tercer foro. Entonces, por eso estamos promoviendo ese concurso. Yo les pido a los más activos, a los más involucrados, a los más comprometidos, que se fijen en los videos que hicieron respectivamente Eric y Rodrigo, Eric de México y Rodrigo de Chile. Yo también hice el mío. ¿Ok? Que es muy sencillo. ¿Qué estoy haciendo yo por la 5R en mi país? Ese es el concurso. El video es para promover el concurso. ¿Ok? Entonces, la respuesta a esa pregunta, ¿qué hago yo por la 5R en mi país? Enviarla a Rodrigo Mora, expresidente del Foro Liberal de América Latina, que fue el primer presidente, ¿ok? A enviarla a Rodrigo Mora, ¿ok? El email es foroliberalchile@gmail.com, ¿ok? Y enviarla a Rodrigo Mora la respuesta. Y Rodrigo con su equipo nos ocuparemos de ver las mejores respuestas, la gente que más está trabajando por la 5R, por la difusión del mensaje, por darle respuestas a la gente, por explicarle, resolver dudas, cuestiones, objeciones, explicarle a la gente lo que nosotros estamos proponiendo, el gran cambio para América Latina, el gran viraje, como diría Carlos Andrés Pérez de Venezuela, pero esta vez sí de verdad, ¿ok? Todas aquellas reformas que Kuczynski y John Williamson dicen que no se hicieron en los 90, pero que había que hacer después de los 90, y estamos ya a 2017, el año 17 del siglo XXI, y todavía no se han hecho esas reformas. ¿Por qué no se han hecho esas reformas? Muy simple, porque las leyes lo impiden. ¿Por qué? ¿Y qué pasa con las leyes? ¿Por qué no se pueden derogar las leyes? Porque la mayor parte de las leyes malas son dictadas en función de convenios, tratados internacionales con las agencias de las Naciones Unidas o en el marco de las agencias de las Naciones Unidas, promovidas por las ONG de izquierdas, ¿ok? Y entonces son como un doble candado que tienen los países y por eso no pueden hacer reformas de fondo. Porque es un doble candado, un candado con un compromiso internacional primero, un tratado, un convenio, un protocolo, llámele como se llame. Ese es el primer candado, y el segundo candado es la ley que internaliza el derecho internacional, o sea, que hace que ese tratado, ese convenio sea ley del país, y ahí se le pone un segundo candado. O sea, hay un candado internacional y un candado nacional para las reformas de fondo, y por eso nuestros países no progresan, y por eso el péndulo, la derecha mala, la izquierda blanda o la izquierda más dura, y el péndulo, y dale ahí, y no salimos de ahí. Y la corrupción. Bueno, con esto entramos en el primero de los 5 temas que queríamos tratar esta noche. Anótese por ahí si tiene alguna pregunta. ¿Ok? Corrupción. Hay en América Latina la histeria anticorrupción. El problema con la histeria anticorrupción es que cree que todo el problema es la corrupción. O sea, ingenuamente cree que un sistema como el actual, un sistema de un Estado sobredimensionado, hipergastador, todopoderoso y demás, puede ser conducido correctamente, esto es, conducido con eficiencia y con transparencia, o sea, con eficiencia y con honestidad, sin cambiar el sistema, ¿okay? Lo cual es una vana ilusión, ¿okay? Es una ensoñación sin ningún fundamento real. La corrupción es hija legítima y consecuencia inseparable del estatismo, y el estatismo entendido principalmente, y esta es la fuente más importante de la corrupción, como permisería, o sea, el poder que el funcionario tiene
para dar o negar un permiso, autorización, llamamos licencia, o o negar su renovación, porque son licencias temporales. Todas las empresas privadas, y lo mismo las clínicas, las escuelas, nominalmente privadas, entre comillas, en realidad no son privadas, son licenciatarias o son privadas nominalmente nada más, pero no son autónomas, son licenciatarias de lo que el ministro dice y pueden funcionar solo bajo un permiso provisorio, revocable muchas veces, de funcionamiento. Y la corrupción entra allí. La corrupción, como el caso de Brecht nos ha mostrado, no es como la gente cree, la gente ingenua, la gente desinformada. Los neófitos en la política creen que el tesoro público, el erario público es una lata llena de billetes y que ahí entonces un funcionario mete la mano y saca los billetes y se los mete en el bolsillo. No, no es así. La principal fuente de la corrupción es el otorgamiento de licencias por todopoderoso funcionario o contratos, licencias o contratos de obra pública, y eso se demostró en el caso de Brecht. Entonces, no hay manera de combatir la corrupción como no sea reduciendo el Estado, liberando la economía y privatizando las áreas de educación, salud y jubilaciones y pensiones. Esa es la única manera de combatir la corrupción. No es metiendo a Cristina presa, metiendo a Dilma presa, metiendo a este otro preso, como todo uno se cansa de ver en las redes sociales. No, así no es. Fíjese lo que pasó en Brasil, quitaron a Dilma de ahí y resulta que ahora el señor Temer también es acusado. Porque la corrupción es inseparable del sistema. Hay que cambiar el sistema si usted quiere acabar con la corrupción. Entonces parece que esa es la primera de 5 ideas en las cuales tropezamos. Hay dificultades porque la gente está plagada, está infectada con la histeria anticorrupción. Entonces no quiere oír hablar del sistema, nada. Quiere cárcel para los corruptos. Y en algunos casos, horror. Pena de muerte para los corruptos. Pero bueno, si Stalin no puso la pena de muerte para los corruptos y acabó con la corrupción, no, después tuvo que venir muchos años después y después de otros sucesores de Stalin, tuvo que venir Gorbachov y Gorbachov tuvo que decir, bueno, miren, la corrupción es inseparable de un sistema que hay que reestructurar y eso fue la perestroika. Bueno, el segundo tema es la droga. La gente no quiere entender, ¿ok? Y el problema del narcotráfico, no quiere entender, no quiere separar, que una cosa es el problema de la droga y otra cosa es el problema del narcotráfico y la guerra a la droga y los gángsters y todo eso. Eso es consecuencia de la guerra a la droga, no de la droga como tal. O sea, la droga como tal, ¿cuáles son las consecuencias de la droga? Bueno, ruina, digamos, física. Las drogas son malas porque arruinan el cuerpo, vamos a ponerlo así, arruinan el cuerpo y arruinan la mente también. Ok, las drogas son malas, ya, ¿y qué? Pero entonces viene la guerra a la droga, y entonces algo que era malo se transforma en algo mucho peor. La guerra a la droga ilegaliza el consumo, la venta, etcétera, y entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, al igual que pasó con las bebidas alcohólicas, cuando la ley seca, la solución, el remedio fue peor que la enfermedad. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? ¿Acabar con el problema de la droga? No, siempre va a haber drogadictos y eso. Lo que proponemos son remedios adecuados, idóneos para las drogas y el problema de las drogas, y proponemos como remedio para todo este tema del narcotráfico y los precios y los gángsters y los aeródromos secretos y todo ese tipo de cosas, acabar con la guerra a la droga y derogar la ley antidroga, las leyes antidroga, como cuando se derogó las leyes antialcohol, la famosa ley seca, en los años 20 en los Estados Unidos, el problema de los gángsters se resolvió. No se resolvió el problema de los borrachos, siempre va a haber borrachos, siempre hubo borrachos, eso es una cosa. Y también siempre hay curas de desintoxicación y entidades religiosas y no religiosas que se ocupan de atender a la gente, a los alcohólicos, digamos, incluyendo alcohólicos anónimos y demás. Entonces, pero eso parece como que la gente no quiere entenderlo, ¿ok? O mucha gente no quiere entenderlo. El problema del ambientalismo.
Claudio Sola está preparando, por cierto, Jorge no te había comunicado esto, Claudio Sola está preparando una excelente, él tiene unos editoriales, una especie de editoriales o artículos de opinión de Claudio Sola en la Pepa que se llama La política de Claudio Sola. Entonces hemos investigado para uno que está preparando él sobre el ambientalismo rojo en la Amazonia peruana, ¿ok? Sobre una concepción equivocadísima de lo que es la ecología, la protección ambiental, la lucha contra la polución, ¿ok? Y Claudio tiene ahí muchas cifras para mostrar. Resulta que mantener a los bosques y a los recursos naturales como intangible, o sea, intocable, ¿qué es lo que genera? Genera pobreza y genera enfermedades horrorosas, y ahí hay las cifras. Entonces estamos estudiando los ejemplos, por cierto, estamos usando mucha literatura de la red de amigos de la naturaleza que lidera Jorge Chapas desde Guatemala, y Fundación Argentina de Ecología Científica, profe. esa que lidera nuestro querido amigo Eduardo Ferreira en Argentina. Entonces, estamos utilizando esa información porque Claudio ha decidido hacer una campaña de rescate de la Amazonia peruana, rescatar a la Amazonia peruana de los rojos y de la influencia roja y de toda la legislación roja y la burocracia roja que mantiene toda una zona del Perú muy grande, es la mayor de las regiones del Perú, ¿ok? 61% del territorio peruano. Es que las cifras son impresionantes. 61% del territorio peruano contribuye con infinitesimales a la producción y tiene los bolsones más grandes de pobreza y de enfermedades endémicas. Todo eso es culpa de los ambientalistas de las Naciones Unidas, que viven de difundir esa idea falsa de que el capitalismo es enemigo del ambiente. Entonces estamos en esa lucha con Claudio. Claudio va a sacar una política en la Pepa, una contundente política de Claudio Sola al respecto. Entonces, pero, insisto, encontramos que la gente está tan encariñada con las ideas socialistas acerca del ambiente, que son las únicas que conocen, no conoce otra, que, insisto, sabe, sospecha o intuye que si desaprende las ideas socialistas, las ideas rojas sobre el ambientalismo y aprende las nuevas, va a tener de alguna manera que admitir, reconocer con cierta humildad que estaba equivocado y va a estar y había estado equivocado en toda su vida. Claudio Sola hizo una campaña hace unos años, hace ya 5 o 6 años, una campañita publicitaria para Perú Nuevo que decía, yo no sabía y ahora lo sé. O sea, eso es una forma elegante de decir, bueno, lo siento mucho, yo debo admitir que era ignorante y ahora dejé la ignorancia. Oye, en lugar de ser una excelente noticia, como decir, yo estaba enfermo y ahora estoy sano, me curé. Ok, perfecto. Bueno, la ignorancia en cierto modo es una enfermedad de la mente, una falta de, así como falta de vitamina, falta de información buena. Entonces sería una buena noticia para que una persona pudiera decir, yo estaba en la ignorancia, estaba sumido en la oscuridad en materia de economía, política, gobierno, etcétera. Estaba sumido en la ignorancia, pero bueno, gracias a Dios o gracias a la suerte, depende de sus creencias, ¿ok? Salí de la ignorancia, pude salir de la ignorancia y ahora puedo decir que conozco las verdaderas soluciones a los problemas del subdesarrollo, la pobreza, las enfermedades endémicas, la corrupción, el narcotráfico y la inestabilidad política y partidista, la insuficiencia institucional y todos los males que aquejan a mi país y a los países de América Latina. En vez de ser eso una buena noticia y motivo de orgullo para la gente, parece que la gente tiene vergüenza, siente vergüenza de reconocer que estaba equivocado y por eso se aferra y se encariña más todavía con las ideas nocivas y perjudiciales que están arruinando todos nuestros países. ¿Ok?
Entonces, eso en el tema ambientalista. Lo mismo en el tema del nacionalismo económico. Ahora hay en el Perú una campaña para impedir que en el departamento de Tacna, impedir a los chilenos comprar tierra o haciendas o vivienda en el departamento de Tacna, que es en el sur del Perú, fronterizo con Chile. Bueno, entonces están las izquierdas, toda una campaña antichilena en Perú. ¿Ok? Y entonces, bueno, tenemos que, la gente está muy encariñada con esas ideas. La gente no sabe, y hay que explicarle, y esta mañana hablábamos de eso, la gente no sabe, y hay que explicarle, que el nacionalismo económico tiene dos gravísimas consecuencias. Una que ya es muy grave. Empobrece el nivel de vida de las personas, porque si usted empieza a discriminar contra las inversiones extranjeras o contra los productos extranjeros o contra las compañías extranjeras, entonces usted está condenando, como gobierno, ¿no? Entonces usted está condenando a su población a un menor nivel de vida y está protegiendo a unos bandidos. El proteccionismo protege a unos bandidos que son unos empresarios incompetentes que son incapaces de competir. Y con eso le hace daño a su pueblo, a su población. Y con eso le hace daño a su economía. Hay que explicarle a los nacionalistas económicos que la manera más efectiva de debilitar una economía es protegerla de la competencia, como si usted a un niño, como si usted a un hijo no lo dejara salir a la calle. Nunca, jamás. Ah, porque lo va a proteger de los peligros, porque si sale a la calle hay peligros en la calle. Bueno, eso es un excesivo proteccionismo que le hace daño al niño. Bueno, lo mismo le hace daño a la economía, mantenerla en una burbuja artificial al abrigo de la competencia. Ah, claro, pero que a los empresarios incompetentes les conviene. Ah, bueno, pero a la población no. La inmensa masa consumidora es la que sufre. Parece que esto también es muy difícil de explicárselo a la gente. ¿Ok? Y ni hablar del marxismo cultural. Gracias a Dios, vemos a Nicolás Márquez y a Agustín Laje, que cada vez más están teniendo resonante éxito en términos de público. Yo me quedé asombrado cuando vi el video de Arequipa, eso fue ayer o anteayer, en Arequipa 3.000 personas escuchando a Márquez y a Laje, eso es una maravilla. Hemos tratado de traerlos a Bolivia. De paso, yo quiero que quede esto claro. Yo he hecho lo imposible por traerlos a Bolivia, ¿ok? Hay otra gente que hemos trabajado mucho para traerlos a Bolivia, pero hemos encontrado en Bolivia muchísimas dificultades, muchísimos obstáculos, y no sabemos lo que pueda pasar. Quiero que esto quede grabado y que quede constancia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque está muy arraigada la idea del marxismo cultural y lamentablemente, o sea, la idea pro aborto. Entonces, por ejemplo, uno encuentra en Facebook, ¿no? Que el aborto, no, pero es que la libertad de elegir y las libertades sexuales, señor, el aborto, y que no se tiene que meter en el comportamiento sexual, pero el aborto no es un comportamiento sexual, es un comportamiento homicida. Lo voy a decir de nuevo, el aborto no es un comportamiento sexual, es un comportamiento homicida, ¿ok? O sea, liquidar a una persona, asesinar, matar a una persona, solo porque no puede defenderse debido a que todavía está en el vientre de su madre, en estado embrionario, una persona humana, eso es un homicidio, eso es un asesinato alevoso, con premeditación y alevosía, ¿ok? Entonces, eso no tiene nada que ver con el comportamiento sexual, por Dios. Ah, pero entonces hay gente, sobre todo libertarios, que defienden el comportamiento sexual y tal, y qué sé yo. Bueno, entonces es difícil, no es fácil, ¿ok? En este quinto de los temas que estoy tratando, que estamos conversando. Entonces, no es fácil. Yo les sugiero que lean, por favor, los que quieran más información, mis últimos 3, 4 artículos semanales, de Pisando Callos, que están en Pisando Callo en Facebook. Usted busca Facebook, pone Pisando Callo y ahí aparece. ¿Ok? Entonces, que busque mis 3, 4 últimos artículos, es sobre marxismo. ¿Ok? Entonces, ahí la opinión, hay 4 clases, con eso termino el artículo y termino un poco mi intervención aquí para si alguien quiere participar. 4 clases de segmentos ideológicos hoy en la opinión pública en los países
latinoamericanos, no del mismo tamaño. O sea, estoy hablando de 4 segmentos ideológicos, no del mismo tamaño. Primero, los marxistas coherentes. Los marxistas coherentes son marxistas clásicos y también marxistas culturales. Esos son marxistas completos, digamos, ¿ok? En un extremo, digamos, del espectro ideológico, de a este hecho que yo voy a... En el otro extremo estamos los liberales clásicos coherentes, los liberales clásicos conservadores, ¿ok? Los que estamos en contra del marxismo clásico y en contra del marxismo cultural también. Ahora, en el medio de esos dos espacios ideológicos coherentes, a la izquierda el marxismo y a la derecha nosotros, los liberales clásicos completos, coherentes, que estamos a favor de la vida y el matrimonio y la familia, pero también a favor de la libertad de empresa, de la propiedad privada, de los libres mercados y del gobierno limitado. ¿Ok? Hay 2 segmentos incoherentes. Y quiero con esto terminar un poquito esta parte. Los 2 segmentos incoherentes son los siguientes. De un lado, los libertarios, entre comillas, no todos, ojo, no todos, siempre Pablo Zambrano sabiamente me hace esa recomendación. No digas todo porque no son todos. Es cierto, tienes razón. Los libertarios, entre comillas, que son a favor de la empresa privada y el libre mercado y el gobierno limitado, o incluso hasta anarquistas, ¿no? Sin gobierno, son porque están en contra del marxismo clásico, porque muy bien entienden los daños que hace el marxismo clásico a nuestra economía, ¿okay? Pero están a favor de muchos puntos del marxismo cultural, a favor del aborto, a favor del llamado matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Eso no es coherente. ¿Ok? Porque Marx y Engels sabían muy bien que el capitalismo estaba estrechamente ligado, inseparablemente ligado a la defensa del matrimonio, la familia que ellos llamaban burguesa. Eso no es coherente. Por otro lado, muchos cristianos y otros no cristianos, pero igualmente conservadores, que están en contra de la agenda de la LGBTI, en contra de la ideología de género, en contra del aborto, etcétera, etcétera, pero resulta que incoherentemente están a favor del marxismo clásico. No, eso tampoco es coherente. Entonces yo les sugiero leer esos últimos 3, 4 artículos míos de la semana, esta semana y las 2 anteriores sobre ese tema. Por favor, para que nos aclaremos. Bien, ahora voy a parar un poquito aquí. ¿Alguien de Zoom quiere intervenir? Por favor, ¿alguien de Zoom va a intervenir? ¿Aló? Escuchamos. ¿Aló? A ver, en el profesor. Aula. Ajá, adelante. ¿Me escucha, profesor? Perfecto, ¿Qué tal? Fermín. Perfecto. Yo le quería preguntar si puede comentar un poco o hablar un poco sobre las diferencias de entender qué es la ley para los liberales y para los socialistas, ¿no? Porque a veces ellos hacen la crítica de que los liberales estamos en contra de la ley y ellos, como están a favor del Estado, están a favor de la ley. Hacen unos razonamientos así. ¿Usted puede hablar un poco más en detalle de esto, de este tema? Sí, cómo no. Voy a resumir. La ley, tal como lo describe Hayek, tomando las lecciones de Bruno Leoni, que es un liberal clásico italiano que escribió un libro magnífico que se llama La libertad y la ley. La ley es una norma de conducta justa de carácter abstracto, por lo tanto es general, es aplicable a todo el mundo, es un mínimo de moral, como decía Jorge Jelinek, ¿ok? Y por lo tanto que hace previsible los comportamientos, las conductas y hace anticipable las conductas. O sea, si usted tiene un sistema de leyes, pero donde las leyes no son caprichos del autócrata o caprichos del parlamento, ¿okay? Sino son normas de conducta justa de carácter general y abstracto, esa es la definición, ¿no?
normas de conducta justa de carácter general y abstracto. Y además está la recomendación de que las leyes deben ser pocas, deben ser cortas y deben estar bien escritas, bien redactadas, ser claras y entendibles. ¿Okay? Eso es la concepción liberal de la ley. Frente a la concepción arbitraria, positivista, estatista de la ley, que ley es cualquier cosa que manda el legislador. Esa es la concepción, digamos, kelseniana, para mencionar a Kelsen, que es en el mundo del derecho lo que Keynes era en la economía y Kingsley en la teología, por eso hablamos de las K, todos empiezan con K. ¿Ok? Entonces, y Kant en filosofía, ¿no? Los 4 reyes de la baraja, los 4 haces de las ideas malas, ¿ok? Kant, Kelsen, Keynes y Kingsley. Bueno, entonces, esa idea es la que enuncia Kelsen, ¿no? El positivismo jurídico. No, ley es cualquier cosa que diga el legislador, o sea, y por lo tanto cualquier cosa que el legislador diga es válido y es legalmente exigible. Eso es un problema, porque si mañana el legislador se le ocurre que 2 más 2 es 5, entonces las maestras tendrán que enseñar en las escuelas que 2 más 2 es 5, porque la ley es mandatoria, la ley es obligatoria. ¿Ok? Y no crean que es un ejemplo caricaturesco y descabellado que yo estoy inventando aquí. No, no, no. Hay algo cerca, hay una experiencia empírica histórica cerca, que es unas leyes de reforma agraria que había por ahí, donde las sumas y restas y las operaciones aritméticas estaban mal. ¿Okay? Entonces, porque los legisladores que legislaron sobre reforma agraria parece que no estaban muy buenos en aritmética y en operaciones básicas, las 4 operaciones básicas, y entonces hicieron mal los cálculos, y bueno, y eso estaba en la ley. Bien, no sé si esto es suficiente, Fermín. ¿Alguien más? Sí, profesor, es muy interesante. O sea, ¿se puede decir que el socialismo en realidad no cree en la ley, sino en la voluntad legalizada? Por supuesto, yo estoy recomendando mucho un video de Donald Herrera donde hace la diferencia entre Rex Lex y Lex Rex. Donald Herrera explica ahí uno de los fundamentos históricos del liberalismo clásico, jurídicos, normativos también, que es la diferencia entre o que el rey sea la ley, o sea, que la ley sea voluntad omnímoda del rey, que el rey hace la ley, por un lado. Ese es el pensamiento antiliberal, digamos, antiliberal de la época de los Césares romanos, de los monarcas absolutos de la era de la Ilustración, etc. Y otra es que la ley hace el rey. Ahora, esa es la idea liberal y por supuesto la idea medieval, porque aquí hay que pisar algunos callos y hay que hacer algunas aclaraciones. El liberalismo no nació con la era de la Ilustración. Tampoco con la era de la modernidad. El liberalismo es anterior. El liberalismo clásico nació en la Edad Media, en plena Edad Media, que no era tan oscura así como mucha gente dice, ¿no? No era así oscura. El liberalismo clásico tiene una fecha y un lugar de nacimiento muy preciso. El liberalismo clásico nació en la Catedral de Toledo, España. Yo no la conozco, pero los turistas me dicen que es muy linda y tal. Bueno, ahí nació el liberalismo. Hacia los siglos 9, 10, 11 más o menos, en la época de el rey Alfonso X el Sabio, que no le decían el sabio por halagar su vanidad, okay, sino que le decían el sabio, porque realmente era un tipo sabio, se reunió lo que se llamó la primera universidad, si se quiere, en el mundo conocido, que fue la Escuela de Traductores de Toledo, que no se llamó universidad porque no existía la palabra universidad. La palabra universidad nació para llamar así a los centros de enseñanza superior 200 años después de la Escuela de Traductores de Toledo. Por eso se llamaba la Escuela de Traductores de Toledo, pero ahí, en un clima de convivencia armónica y de intercambio de aportaciones intelectuales entre personajes de las 3 religiones monoteístas, o la gente del libro, como se dice,
o sea, las personas judíos, cristianos y musulmanes, nació el liberalismo clásico. ¿Okay? Ahí nació el concepto, ahí, mejor dicho, se formalizó, se articuló, se desarrolló el concepto de gobierno, que eso es lo que no entienden los libertarios. Ah, no, el liberalismo es la libertad. No, un momentito, es el gobierno limitado. Porque la libertad es un bien muy preciado, diría más Cervantes. La libertad es un bien muy preciado y un valor altamente estimado por los liberales, pero no es el único producto del gobierno limitado, sino también otros valores que son muy importantes como el orden y la justicia y la paz. Entonces, y la prosperidad. El orden, la justicia y la paz, junto con la libertad y la prosperidad, son resultados del gobierno limitado. Y la base y fundamento y núcleo central, corazón del liberalismo clásico es el concepto de gobierno limitado, que se articuló intelectualmente en la Escuela de Traductores de Toledo, pero que antes de 1215 ya se practicaba en España en los antiguos fueros. Por cierto, Fermín, los fueros son las leyes medievales en la península ibérica, en los reinos de la península ibérica, y cuando digo los reinos me refiero tanto a los reinos cristianos como a los reinos musulmanes. Aquí hay mucho hilo que cortar, porque hoy en día la gente identifica islamismo con terrorismo, ¿ok? Y no siempre fue así. Yo estoy recomendando mucho unos videos de una profesora, la doctora Dolors Bramón. Anótelo por ahí si quiere. Dolors Bramón, ella es catalana, no se llama Dolores, sino Dolors. Dolors Bramón, así como suena, Bramón. Bueno, esta persona, fíjese que no es cristiana, no es musulmana tampoco, ¿ok? Es una historiadora y filóloga y arabista que habla muy claro sobre el Islam. No, lamentablemente no sabe mucho de cristianismo y por ahí mete la pata. Pero bueno, no importa, nadie es perfecto. Además, esta señora es muy simpática, muy irónica, muy chistosa para hablar, habla muy bien, Dolores Bramón, y explica unas cuantas verdades sobre la religión islámica, los musulmanes, el terrorismo, el Daesh, el ISIS, todo eso que hay hoy en día. Y lo hace con mucha gracia, con mucha fineza, con mucha delicadeza también, cosas que uno puede aprender. Yo personalmente puedo aprender porque yo a veces no tengo la suficiente delicadeza para plantear algunos temas y soy más bien algo brusco. Y yo tendría que ver más videos de la doctora Dolores Bramón para aprender no solo sobre islamismo y sobre historia medieval también, porque es una especialista en historia medieval. Quiero destacar que no es cristiana, no es musulmana y es mujer. ¿Por qué quiero destacar que es mujer? Ah, bueno, porque la mayor crítica, no, que el islamismo es una religión que rebaja a la mujer. No, la doctora Bramón le va a explicar que eso no es así, ¿ok? Y que vea los videos de la doctora Dolores Bramón en la YouTube, que son muy, muy interesantes. Ok, ¿alguien más? Intervenciones, por favor, la gente del aula virtual. Ajá, adelante. ¿Aló, me escucho? ¿Aló, me escucho? Adelante, adelante. Buenas noches, profesor. Jorge Castillo y Rubén Barroso de aquí de Ciudad Bolívar. Saludos. Yo quería preguntarle, ¿usted piensa que sería conveniente o útil pasar del sistema positivo español, el sistema de derecho positivo español, al derecho común anglosajón en América Latina? Y la segunda pregunta es, yo estaba leyendo que el primer gran despertar fue el verdadero responsable de la Revolución Americana. ¿Usted me podría extender sobre eso? Por favor y gracias. Vamos a resumir. ¿Ok? Primero, si el sistema jurídico anglosajón es mejor que el sistema continental europeo, ¿ok? ¿Sí o no? Bueno, respuesta corta. Mira, no es tan así. No es tan así, y en todo caso, si fuera un poco mejor, esa no es la panacea. Digo esto en relación con otro tema parecido que siempre se agita por ahí, el famoso régimen político parlamentarista
supuestamente superior al régimen presidencialista. ¿Ok? Bueno. En los dos casos, la respuesta estadística nos dice que es indiferente, óigame bien, es indiferente en relación con el problema que nos ocupa y que nos angustia y nos acongoja en Venezuela, que es el problema del comunismo. Es indiferente si un país tiene un sistema anglosajón de derecho privado o de derecho en general, o si tiene un sistema parlamentarista de derecho político, ¿ok? Constitucional. Entonces, que no, porque algunos creen que este sistema anglosajón sería mejor en el sentido de que sería una valla, un dique de contención más eficaz contra el socialismo, el comunismo, el intervencionismo, y de igual manera el sistema parlamentarista. Pues la estadística y el registro histórico te dice que no, que el socialismo y comunismo tiene que ver con se impone aplastando el concepto de gobierno limitado. Y el concepto de gobierno limitado, y esto va directo a responder tu pregunta, gracias Castillo por esa pregunta, porque es buena, esto va directo a responder tu pregunta, ¿ok? El concepto liberal clásico de gobierno limitado encaja tanto en una tradición anglosajona como en una tradición continental europea de sistema legal de jurisprudencia versus legislación o sistema constitucional parlamentarista versus ejecutivo. O sea, el concepto de gobierno limitado encaja en cualquiera de ambos sistemas, ¿ok? Es como una pieza que, como diría Donald Herrera, que usa mucho las metáforas informáticas, es como una pieza que encaja tanto en un lenguaje de programación como en otro, no tiene diferencia. Eso en cuanto a la primera pregunta tuya. Y la segunda, me la olvidé ya. ¿Cuál era tu segunda pregunta, Jorge? Yo estaba leyendo que el primer gran despertar en Estados Unidos... Ok. Ok, que el primer gran despertar tuvo que ver con la revolución. Eso sin duda. Hay muchísima literatura que comprueba que el primer gran avivamiento, que fue en el siglo XVIII, tuvo que ver con la revolución, o mejor dicho, no con la revolución, sino con la independencia de los Estados Unidos. La declaración, los textos constitucionales, las enmiendas etcétera, etcétera. Entonces, el primero. Ahora, el segundo no fue como el primero. Y lamentablemente parece que, así también lo demuestran los estudios históricos, el segundo gran despertar o gran avivamiento tuvo que ver con la influencia protestante en América Latina. Y esto tengo que decirlo, yo sé que voy a pisar varios callos aquí, ¿ok? Del protestantismo, América Latina no recibió lo mejor. Recibió ciertas manifestaciones del protestantismo que no eran la mejor y primigenia tradición protestante. Y ahí ya siento el crujir de los callos. Y justamente tiene que ver con el tema de los dos grandes avivamientos, gran despertar, que señala de Donald para todo. Ay, gracias, Donald, cómo aprecio tu buena voluntad para con mis pisadas de callo. Ok, lo voy a repetir porque me animó Donald siempre me anima. Lo voy a repetir. De la reforma protestante, lo que recibió América Latina no fue lo mejor. Fueron ciertas manifestaciones muy posteriores a la reforma protestante histórica y que no son lo mejor, digamos, de la tradición protestante. Pero entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar ese tema porque siento el crujir de los callos. Yo debo escribir sobre eso. Yo estoy escribiendo ahora, empezando a escribir ahora, una serie de artículos, ya terminé los de marxismo y estoy empezando a escribir
una sobre las tribus cristianas, ¿ok? Yo llamo tribus cristianas, con todo respeto, por favor, no es una falta de respeto, es un poco irónico, pero no es una falta de respeto. Las tribus cristianas a las denominaciones, o sea, eso que llamamos, parafraseando un poco a Bernard Shaw, yo diría que los cristianos, bueno, se dividen como las tribus de Israel, digamos, ¿no? O sea, vamos a esto, los anabautistas, los luteranos, nosotros los anglicanos, los católicos romanos, los ortodoxos orientales, hoy se llaman, y los orientales que no son ortodoxos, o sea, las iglesias hoy se llaman denominaciones, antes no se llamaban denominaciones, en el siglo XIX tenían otro nombre, se llamaban partidos religiosos. Y a alguien le pareció que ese era un término insultante e inapropiado, partidos religiosos, y inventó para los bautistas, los pentecostales, los católicos, entonces, ¿dónde estábamos? Le llaman ahora denominaciones, lo cual es una manera un poco insulsa, porque ¿qué quiere decir denominaciones? Denominaciones quiere decir nombres, eso quiere decir denominaciones. Entonces, Donald Herrera, yo estoy aprendiendo con Donald Herrera, que le llama tradiciones teológicas o tradiciones eclesiásticas, esa es una mejor forma de llamarle que denominaciones. Pero yo a propósito del tema de los ecumenismos en plural, y los sectarismos también en plural, y la necesidad de cooperar los cristianos de distintas denominaciones, vamos a usar la palabra actual, ¿ok? Los cristianos en la lucha contra los dos marxismos, contra el marxismo cultural y contra el marxismo económico, o marxismo clásico también llamado. ¿Ok? Entonces, resulta que, bueno, esto tiene que ver con los despertares y con lo que Donald me ha animado a decir, que América Latina, lamentablemente, de la Reforma Protestante no recibió lo mejor, sino que recibió algo que no era lo mejor. Bueno, ¿qué más? A ver, otro tema o algo, intervenciones, ¿quién quiere contar experiencias, ese tipo de cosas? Estas plenarias son para eso. Adelante, escuchamos, cambio. Saludos, profesor. Es Rubén, también de aquí de Ciudad Bolívar. Y hay algo que me agradó muchísimo con respecto al tema del ecosistema, que aquí en Venezuela ha vendido el socialismo de que ellos van a salvar el medio ambiente en Venezuela, casi que en el planeta. Y me gustó lo que dijo porque en la Gran Sabana, en el estado Bolívar acá, una destrucción masiva de lo que es el medio ambiente. En el 88, lo que es la Gran Sabana, Roraima, que usted lo ve de manera satelital, y la manera en que han dañado la zona es bastante crítica y grave y preocupa demasiado. Y es bastante importante porque una cosa de cómo difundir y de que la verdad nos hará libre, pues. Me gustaría saber cómo es su punto de vista para acabar como el socialismo desde ese aspecto. Y la otra pregunta sería, ¿cuál sería la postura de nosotros ante lo de las violaciones de derechos humanos aquí en Venezuela? Ok, pero estoy anotando las dos preguntas, pues si no después te voy a contestar la primera y si no, me voy a olvidar de la segunda. Ok, ya las anoté a las dos. Rubén Barroso, muchas gracias por tu participación, muchas gracias por estar con nosotros, y a todos los que nos están participando en Zoom, aula virtual, y pueden intervenir, como también los que nos están siguiendo por Facebook Live. Les animo y les invito a que se participen también por el aula virtual, así podemos conocernos y podemos escuchar. Ok, Rubén Barroso, gracias por las dos preguntas. Uno, el tema ambientalismo rojo disfrazado de verde, o sea, rojos disfrazados de verde, y derechos humanos. Ok, son dos temas muy importantes, sobre todo de Venezuela. Hoy todavía no
hemos hablado de Venezuela. 1 hora y 20 llevamos y no hemos hablado de Venezuela. Qué cosa tan extraña, qué cosa tan rara. Ok, vamos con el ambientalismo rojo. El ambientalismo rojo tiene dos principales raíces. Una es el marxismo, la mentalidad anticapitalista, o sea, el prejuicio anticapitalista. ¿Ok? El ambientalismo rojo es fundamentalmente anticapitalista. Entonces, es La mentalidad anticapitalista, un libro de Mises que es altamente recomendable. La mentalidad anticapitalista puede vestirse de obrerista, de sindicalista, puede vestirse de ambientalista también, incluso hasta puede vestirse de cristiana. El tema es la mentalidad anticapitalista. Entonces, el anticapitalismo, sobre todo en América Latina y en España, a juzgar por Podemos, okay, claro que pueden, se puede vestir con 1000 trajes diferentes. Se puede vestir la mentalidad anticapitalista de cristiana, como digo, se puede revestir de pro derechos humanos también, y se puede revestir de verde. Entonces, la ecuación para ello es muy sencilla. O sea, el capitalismo atenta contra el ambiente. El capitalismo genera polución, entonces hay que impedir que el capitalismo entre, o sea, que entre la libre empresa, las inversiones, el ahorro de la gente, el consumo, etcétera, que entre a ciertas zonas que son consideradas reservas naturales y por lo tanto santuarios ecológicos o ambientalistas. Ahora, la palabra santuaria nos dio una pista para el segundo componente, porque yo dije que tenía dos componentes el ambientalismo rojo. Uno era la mentalidad anticapitalista, pero el otro es religioso. El otro es la religión de la Madre Tierra, la religión de la Pachamama. O sea, la religión que confunde, que endiosa la creación, en vez de usar, digamos, la creación como como un escalón mental, digamos, para ascender hacia el Creador, ¿ok? Y buscar de Dios, buscar conocimiento de Dios, buscar su revelación a la raza humana, etcétera, ¿ok? Y buscar a Cristo como Salvador, digamos, ¿ok? Entonces, y como Rey, reconocerle como Señor y demás, para los cristianos, estoy hablando para los cristianos, yo sé que aquí hay mucha gente que no es cristiana y está entre nosotros, pero tenemos los cristianos libertad de hablar de estos temas, así como ellos también, obviamente. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre la religión de la Madre Tierra y el cristianismo? Y hay una oposición total, porque forma parte de la religión cristiana, mejor dicho, judeo-cristiana, si se puede hablar así, o de la cosmovisión judeo-cristiana, forma parte de Génesis 1, 26, 27, 28, que es el mandato cultural. O sea, subyugar la tierra, dominar, reinar el hombre, gobernar sobre las especies de la tierra, sobre los peces, las aves, los animales que caminan por la tierra y por supuesto las plantas, las semillas y todo, y usar en su provecho. O sea, la creación fue para nosotros, fue para explotarla en el sentido, sí, claro que sí, explotar los recursos naturales, y si no, ¿de qué va a vivir uno? ¿Okay? ¿De qué es lo que va a comer uno? Si hay que dejar todo intocado, intangible ahí. Por eso esta religión de la Madre Tierra se lleva bien con el maltusianismo y con la forma más extrema de neomaltusianismo que encontramos ahora, que son los deep environmentalism. O sea, los ambientalistas radicales, los ambientalistas profundos que le dicen que la especie humana es una plaga. ¿Okay? ¿Cómo que la especie humana es una plaga? Por eso entonces promueven el aborto, las uniones homosexuales y toda política antinatalista que puedan encontrar por ahí. Frente al Islam que promueve, incluyendo el Islam terrorista y todo eso, y las políticas natalistas, ¿okay? Y expansivas y tal, y qué sé yo. Entonces, por eso, entonces, en los países europeos, en muchos países europeos, sobre todo en los países nórdicos, ya son poblaciones de viejos, no hay niños, ¿okay? No hay jóvenes, no, entonces tienen que venir inmigrantes de... O sea, es una cosa increíble el suicidio de Occidente, ¿ok? Entonces yo
te sugiero, yo te doy las gracias, Barroso, por esta segunda pregunta tuya, esta primera pregunta tuya, y te pido que leas a Claudio Sola que sigas la Pepa, porque la Pepa sale en edición digital, siempre está la política de Claudio Sola y otras notas muy interesantes, entrevistas y demás, en la Pepa. Hay una columna mía también todas las semanas, y Claudio Sola va a tener un programa de televisión, ¿ok? En el Perú, en el que generosamente me invitó a participar, y también va a participar un montón de gente, ¿ok? De Perú Nuevo y probablemente otros de afuera también, ¿no? Claudio seguramente que ideas novedosas y creativas no le faltan nunca, así que estoy seguro que va a tener muchas ideas para ese programa de televisión. Entonces, eso en cuanto a tu primera pregunta humana. Ok, acá quiero detenerme en una cuestión muy importante sobre Venezuela y los derechos humanos en Venezuela. Bueno, no voy a entrar en el tema de que la lista de los derechos humanos es demasiado grande y es estatista y es que el derecho a la educación y el derecho no son derechos humanos. Podría pensarse que en términos del liberalismo clásico son nada más que tres: vida, propiedad y libertad, nada más. Esos son los derechos humanos. Y por otro lado, si hiciéramos una lista de países campeones en la violación de derechos humanos, nos llevaríamos sorpresa. De hecho, hay, y además la izquierda ha hecho toda un relato, ¿no? La izquierda ha hecho de los derechos humanos un arma de propaganda. Resulta que las publicaciones dominadas por la izquierda, que son la mayoría en estas materias, ponen siempre violaciones de los derechos humanos en los países occidentales, pero resulta que no hay con la excepción de Cuba, ¿no? En Cuba no hay violaciones de los derechos humanos. En Cuba nunca, no pasa nada, eso es un paraíso. ¿Ok? Y en Venezuela, bueno, está la discusión ahora. Pero yo quería hablar del tema de Venezuela, de la discusión, de la gente que vive de Venezuela. Yo quisiera detenerme un poquitito aquí, les voy a pedir permiso para hablar de Venezuela, ustedes saben que yo soy venezolano también. Ya me cansan ya CNN, ya estoy harto de CNN, me tiene harto CNN. Un montón de tipos que viven de Venezuela. O sea, viven supuesto experto de la universidad tal, profesor de relaciones internacionales en tal universidad, y salen hablando cada pendejada. Pero la gente, no, están en CNN. ¿Ok? Entonces, esa persona, y también el señor Almagro y toda la burocracia de la OEA, viven de Venezuela, se les acabó el tema de Cuba. ¿Ok? Entonces, ¿de qué van a vivir ahora si no pueden vivir de Cuba? ¿Ok? Porque ya estuvieron, ya el tema de Cuba saturó. O sea, de Cuba ya no se habla más, se habla de Venezuela nomás, como si en Cuba se hubiera resuelto la cosa. No, es que el tema de Cuba saturó y entonces ahora está el tema de Venezuela. Entonces, esta gente vive del tema Venezuela. Por eso yo ya, cuando en CNN empiezan a hablar de Venezuela, ya cambio a otra cosa, porque no me gustan esos tipos que viven de Venezuela. Y tampoco me gustan los supuestos guarimberos del este de Caracas que hacen toda una trancadera, pero las trancaderas de la gente que vive en el este de Caracas, que es la zona, digamos, opositora, la zona de clase media para arriba, digamos así, de Caracas, opositora. Caracas es como era Berlín, ¿no? Está Berlín Oeste y Berlín Este, bueno, lo mismo Caracas, ¿ok? Con la diferencia que el comunismo quedaba en el este y en cambio en Caracas es al revés. Pero eso no es cuestión de coordinada nomás. Es increíble, es que toda la oposición venezolana está loca, está desquiciada, está disociada, tanto la dirigencia como la base. La base es una cosa increíble. En vez de ir a trancar al oeste, a donde están la mayor proporción de gente gobernera, oficialista, no, se trancan ellos mismos. Por favor. ¿Cómo que? Y bueno, sí, se
trancan ellos mismos. Entonces tenemos una oposición venezolana totalmente disociada, tanto en la base como en la dirigencia, creyendo en cuentos de camino, como se dice en Venezuela, creyendo en una supuesta invasión de un portaaviones norteamericano, que va a venir el portaaviones norteamericano y van a venir el ejército de los Estados Unidos y los marines y los SEAL van a quitar a Maduro. ¿Okay? Viviendo de ilusiones, tanta gente ahí, por favor, quítense esas ilusiones. La ilusión de un sector de la fuerza de oficiales, un montón de oficiales que no están de acuerdo con el socialismo y tal, y entonces se van a insubordinar. Bueno, algunos se van a ir, algunos van a filmar un video y tal, pero bueno, eso no va a tumbar al régimen, por favor, ni mucho menos las supuestas guarimbas, la violencia. Lo que puede producir son muchos muertos y estamos en contra de todo. ¿Ok? Entonces yo le había enviado unos mensajes a Ambrosio Ramírez Sánchez de San Cristóbal, no sé si está aquí porque no veo las listas ni de Zoom ni de... No sé en este momento quiénes están participando, tanto en Zoom como en... Pero bueno, son opositores, tienen que caer, dejarse de soñar, dejarse de hacer hipótesis puramente especulativas sobre un golpe militar o sobre una invasión de los Estados Unidos o sobre una guerra civil. ¿Dónde está la milicia? Porque guerra civil hubo en Nicaragua cuando los contras y en todo caso en Colombia algo parecido con las fuerzas de autodefensa, pero ¿dónde están los contras en Venezuela para usar el símil de Nicaragua? ¿O dónde están las fuerzas de autodefensa para usar el de Colombia? No está en ninguna parte. Entonces hay que bajar a la realidad, hay que bajar a tierra. No que calle sin retorno, pero ¿qué calle sin retorno? Durante 30, 40 años estuvieron en Europa Central y Oriental, y eso yo lo explico bien en mis artículos, sobre todo en mi artículo Cómo fue lo de 1989, y no pasó nada, más que muertos, heridos, gente y que quedó inválida, y lamentables pérdidas por culpa de una dirigencia incompetente, de una dirigencia opositora incompetente. ¿Ok? Entonces, por favor, dejemos no de soñar, de imaginar, dejemos de confundir los deseos con la realidad, dejemos el pensamiento desiderativo. Lo que debería suceder, o lo que a mí me gustaría que suceda, o lo que a mí me encantaría que pase, no por eso va a suceder. Dejemos el pensamiento positivo, aterricemos, seamos realistas. El día que aterricemos los venezolanos y seamos realistas, ese día vamos a crecer nosotros, porque la salida para Venezuela somos nosotros. O sea, yo lo puse hace poco en cortito. Venezuela tiene dos futuros. Uno es el futuro oriental. ¿Y de qué depende? Depende de nosotros. Depende de los 5R. Entonces, nosotros creceremos, nos desarrollaremos y haremos lo mismo en Venezuela, lo mismo que hacia los fines de los 80 hicieron los liberales en Europa Central y Oriental. Es decir, encaminar las cosas rumbo a una transición al capitalismo, incluyendo salidas negociadas. Pero salidas negociadas donde los interlocutores somos liberales pro capitalismo y no somos... Entonces, claro, y si eso no fuese posible, si eso no va a ser posible, que nosotros crezcamos, etcétera. Y bueno, el futuro de Venezuela es Cuba. Está clarito. ¿Okay? Entonces dejemos de soñar con insurgencias, resistencias, invasiones, guerras civiles, calles sin retorno, guarimbas. Dejemos de soñar con cosas que no conducen a nada, en todo caso conducen a jóvenes de 16, 17 años muertos o heridos o discapacitados, inválidos, que ya hay
demasiada gente muerta, demasiadas vidas más que la hay, y pongámonos a trabajar con las 5 reformas. Pongámonos, por ejemplo, a hacer los videos. ¿Qué estoy haciendo yo por 5R en mi país? Yo esperaba que de Venezuela hubiera varios videos, ¿ok? Barroso, Castillo, o esperaba que hubiera varios videos. No, ahí está el video que hice yo, el que hizo Eric y el que hizo Rodrigo. Acuérdese que los premios son media beca para pasaje y viático a el tercer foro en marzo del año que viene. Así que a ver Barroso y Castillo si se animan a hacer estos videos. No creo que sea tan difícil, no creo que se requieran tantos dispositivos de internet y tantas buenas conexiones para hacerlo. Si ustedes están todo el día en Facebook, ¿qué les cuesta agarrar y hacer un video? Vamos, anímense. Ok, ¿quién más? Adelante. Adelante, cambio, escuchamos. ¿Quién en el aula? ¿Quién quiere participar? Adelante, escuchamos con este tema. Jorge. Gracias, profesor. Bueno, tal vez comentarles una situación que ha ocurrido aquí en los últimos días en Guatemala, profe, y que realmente terminar con una pregunta que me han hecho en el chat de Familia 5 Reforma perdón, Guatemala. Jorge, recién ahora me doy cuenta que está Pablo Zambrano. Entonces, cuando tú termines, le vamos a dar el micrófono a Pablo Zambrano, que tiene algo que comunicarnos. Disculpa, Pablo, que no te había visto antes. Adelante, Jorge. Ok. En los últimos días se ha salido a luz otro caso de corrupción acá en Guatemala. Esta vez se involucra al Movimiento Cívico Nacional, el movimiento al cual pertenece Gloria Álvarez. Dicho sea de paso, hoy precisamente ella presenta su renuncia irrevocable al movimiento. Y bueno, el caso de corrupción tiene que ver con una buena cantidad de plata que recibiera el director ejecutivo y fundador de ese movimiento también hace 2 años para promover una campaña en redes sociales en contra del en ese momento candidato a la presidencia, Manuel Valdizón. Y bueno, ha sido un caso de los que ustedes ya saben, ¿no? Bastante mediático, principalmente por el tema de que está, digamos, Gloria en esa organización. Y bueno, el tema es que, pues, mucha gente ahora se pregunta hasta dónde llega, ¿no? Y hasta dónde llegan estos casos de corrupción. Lo cierto es que muchas personas en el chat de familia me han preguntado, Jorge, ¿y cómo hará 5 reformas o el Foro Liberal de América Latina o los candidatos presidenciales de los movimientos 5 reformas en América Latina? ¿Cómo harán para evitar que surjan estos casos de corrupción en torno al movimiento de 5 reformas? Entonces, bueno, es una pregunta que le dejo, profe. Yo tengo ahí quizás algunas respuestas, pero me gustaría primero oír lo que usted piensa y ver pues si yo pudiese complementar. Básicamente eso es. Ok, hagamos la única manera de combatir la corrupción es reducir o quitar el estatismo y dejar el Estado. Pero Pablo Zambrano tiene algo para decirnos. Adelante, Pablo. Adelante, Pablo Zambrano de Quito, Ecuador. Pablo, ¿estás ahí? Aquí figura como que estás. No tienes micrófono, tal vez. Pablo. Sí, hola, Alberto, ¿sí me escuchan? Perfecto. Adelante, Pablo. Te oímos, Pablo, te escuchamos. Pablo Zambrano de Quito, Ecuador. Adelante, Pablo, te estamos escuchando.
Ok, mientras te preparas tu micrófono, Pablo, vamos a escuchar a Jorge Chapa. Jorge, el tema es muy sencillo, es la única manera de combatir la corrupción es las 5 reformas. Adelante, Jorge, dale más aclaraciones al asunto. Bueno, sí, digamos, ese postulado lo tenemos muy claro, ¿no? La corrupción es inherente al estatismo, decía usted, pero, profe, ¿qué nuevas, qué pautas, digamos, podemos nosotros como movimientos políticos, como partidos políticos, empezar a diseñar como para prever, digamos, estos casos, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención que Claudio Sola, en el segundo Foro Liberal de América Latina, presentara un documento muy interesante en el cual al final, por ejemplo, él pone una carta de compromiso de nuestros candidatos, ¿no? Y bueno, los candidatos firman una carta en la cual, pues, adhieren a los principios del liberalismo clásico, se comprometen a hacer una campaña electoral limpia, se comprometen a trasladar el mensaje de las 5 reformas. Digamos, ese es un pequeño instrumento que uno pudiese pensar sirve, ¿no?, para los candidatos alcaldes municipales, los candidatos a legisladores, un código de ética, por ejemplo, o un compromiso ético que pueda ser público, por ejemplo. Creo yo que, pues en principio, sabemos que la amenaza es externa y sabemos, digamos, cuál es la solución en el largo, digamos, ¿no? Pero hacia adentro, como hemos pensado con usted, el tema de gobierno limitado empieza por casa, ¿no? Podríamos tener, qué mecanismos podríamos formular para que, pues, la gente tenga confianza en el movimiento, Jorge, y poder demostrar. Todo eso está muy bien, Jorge, el compromiso y tal, y qué sé yo. Pero nosotros no podemos complacer a lo que mucha gente en el fondo quiere. Y mucha gente lo que en el fondo quiere es que nosotros le digamos, no hablemos más de las 5 reformas y le digamos que nosotros somos honestos. No, no, y no, y no. Y me gustó mucho la intervención de Claudio esta mañana en su sesión de capacitación y entrenamiento, en el sentido que él decía, no voten por mí porque yo soy evangélico, o porque yo soy buena gente, o porque yo soy simpático, o porque mi familia es linda, voten por mí porque tenemos un partido, tenemos un programa, tenemos unos principios y tenemos unas políticas y unas medidas que vamos a tomar. O sea, Jorge, lo que la gente quiere es que vos no hables más de las 5 reformas y digas que vos sos honesto y que la gente es honesta y que entonces el estatismo con el partido Familia 5 reformas va a funcionar muy bien sin hacer reformas. No, no y no. No sé si he sido claro, Jorge. A ver, y si me equivoco, corrígeme, por favor. No, está bien, profe, seguro está bien esa parte, pero la gente, el tema es cómo atraer, ¿no? Porque el problema es que la gente no se mete a política porque siente que le cae la CICIG y el Ministerio Público y le cae el escándalo, ¿no? Entonces, el problema es de que hay un efecto que aleja, ¿no?, a la gente de la política. Entonces, como movimientos creo que tenemos que preparar una serie por supuesto, el discurso, ¿no?, y la claridad en las ideas como las que usted plantea, en los principios, en la estrategia, de hecho. Pero como movimientos y partidos políticos tenemos que preparar ciertos mecanismos, ciertos protocolos. Pero lo que ha preparado Claudio está bien, Jorge. Yo he dedicado, momentito, yo he dedicado el programa de hoy no el programa, digamos, lo que pasa es que yo hice radio muchos años, por eso digo, yo he dedicado la sesión de hoy, la parte que me toca a mí, a hablar de que la gente no quiere desprenderse de ideas estatistas. Y la primera idea estatista es que no hace falta ninguna.
reforma, no hace falta privatizar la educación, no hace falta privatizar la economía, no hace falta nada. Hace falta ser honesto, transparente y acabar con la impunidad. Y eso es lo que la gente quiere. Entonces, y eso no lo vamos a dar, Jorge. No vamos a complacer a la gente ahí para atraer. O sea, nosotros estamos atrayendo con la verdad. Y a los que no quieren escuchar la verdad, pues los esperamos. Los esperaremos lo que sea necesario, el tiempo que se quieran tomar. Una semana, un mes, un año, 10, lo que sea. Pero no vamos a claudicar en decirle a la gente la verdad. Con la verdad primero, la verdad por delante, la verdad nos hará libre. Por atraer gente no vamos a decir cosas que no son. No vamos a decir lo que la gente quiere, o mucha gente quiere, que le digamos que no, que nosotros somos honestos, nosotros no vamos a robar un peso, nosotros no vamos a hacer negociados, no vamos a hacer negocios turbios. Eso estaba bien para Jimmy Morales. Eso hizo Jimmy Morales y mirá lo que tienes ahora allá en Guatemala. No, Jorge. Tenemos que ser, en eso tenemos que ser flexibles y a la vez inflexibles. O sea, flexibles en la forma, la manera, como lo decimos, ¿ok? Cómo decimos nuestro mensaje, pero inflexibles en el mensaje en sí. No sé si me explico, Jorge. Y Pablo, cuando estés listo, avisa para ponerte en el micrófono tuyo. Adelante, Jorge, a ver, mientras Pablo... No, profe, está muy bien, seguro. Yo creo que esa es la parte, como usted dice, que tenemos que decir desde el inicio, ¿no? Y al inicio y al final. Pero bueno, creo que, digamos, mi intervención era para proponer que pensemos, ¿no? De qué manera damos forma a nuestros partidos y establecemos ciertos mecanismos internos, ¿no? Previsorios, ¿no? Para lograr atraer, para lograr retener, para lograr reclutar calidad y luego cantidad, ¿ya? Porque el problema es que la corrupción, asusta, ¿no? Asusta, y ya solo el hecho de mencionar... Pero Jorge, hay que insistir con nuestro mensaje, no hay que inventar otro mensaje. En todo caso, los antiguos partidos tenían dos instituciones muy respetables y muy recomendables. Tenían una junta de disciplina y una comisión de ética. Bueno, claro, entonces, justo a eso voy, digamos. Bueno, pero bueno, ¿por qué? Tenían una junta de disciplina y una comisión de ética porque había problemas de indisciplina que rayaban o eran violaciones a la ética. Y había otras que no, que eran simplemente actos de indisciplina o conductas de indisciplina, pero que no tenían ribetes censurables o condenables desde el punto de vista ético. Entonces, así se manejaban los partidos, ¿ok? Pero hay que sacar, Jorge, a la gente de la histeria anticorrupción. Eso es una cosa que yo le digo a Claudio. Claudio tiene plagado ahí, incluso amigos míos como Carlos Bayón, ¿ok? Que están hoy, perdón, dije nombre. No bueno, sí, Carlos es amigo, no hay problema. Están enfermos con la histeria anticorrupción. O sea, el problema es la corrupción, y no tienen otro tema. Lo siento mucho, Jorge. No hay que complacer a esas personas que lo que quieren es sacarnos de nuestros temas y llevarnos a la histeria anticorrupción de ellos. No, que la corrupción. Mira, pero es que la reforma va a... No, háblame de la corrupción. No me hables de reforma. Háblame de corrupción. La corrupción. Y otra cosa. Vos decís, bueno, la gente se asusta, no se acerca a la política. Momentito. Por el tema... ¿Aló? Por el tema de la corrupción. No, momento, Jorge. Hay que aprender a distinguir en la gente cuando tiene resistencia lo que son los motivos de los pretextos.
Mucha gente te va a poner de pretexto que no se quiere meter en el partido por tema de, no, me asusta la corrupción. En realidad los motivos pueden ser muy otros, pueden ser que no tienen ganas de trabajar, que son flojos, que no tienen ganas de ponerse a estudiar, pues mil motivos disfrazados con un pretexto cómodo, popular. No, yo no me meto por el tema de la corrupción, a mí el tema de la corrupción. Y bueno, entonces, no, Jorge, hay que... nadie dijo que era fácil, Jorge. Atraer no es fácil y retener es más difícil todavía. No sé si me explico. Jorge. Sí, profe, todo muy claro. Gracias. Ok, Pablo Zambrano, ¿estás con micrófono? A ver si está todavía Pablo, que no lo veo. Parece que ya no está conectado, profe. Ah, ya se desconectó. Bueno, será... Ok. Pasemos ahora a quién más quiere intervenir sobre estos temas, este tema, otros temas que se hayan tocado o que no se hayan tocado, o contar experiencias. Saludos, ¿me escucha? Sí, ¿quién El es? tema... ¿Aló? ¿Quién ¿Me es? escucha? Es Rubén, de acá de Bolívar, Venezuela. Bueno, yo entiendo más o menos el pana porque por lo menos acá en Venezuela, gente en cierta forma siente repudio hacia los partidos porque le ha perdido desconfianza. Pero eso pasa más que todo porque en cierta forma usted tiene la razón. Porque los políticos prometen un conjunto de paquetes y de cosas y dicen de que ellos van a hacer la solución, la panacea de todo aquello. Y digo que a diferenciarnos de esas personas, las 5 reformas es una propuesta consistente porque una de las cosas de que ellos no hacen es que llevan a la parte electoral diciéndose de que van a querer la mejor Venezuela o mejor municipio y en cierta forma lo que está diciendo tiene razón, pero como usted dice, nosotros tenemos que promover cuáles son nuestras propuestas para implementarse en cada país. Yo he aprendido aquí en Venezuela de que mucha gente se ha decepcionado de la política y creo que es importante promover por lo menos lo del Estado limitado, porque es una forma de cómo controlar lo que es las obras públicas, la seguridad y la justicia. Y bueno, en cierta forma yo trato de captar lo que dice Jorge, pero en cierta forma ya lo entiendo, pero tiene que verlo desde que nosotros tenemos que promover lo que somos nosotros y lo que queremos, pues, hacia cada uno de nuestros países. Y bueno, es muy importante la aclaratoria que usted da, ya que esas propuestas tenemos que llevarla a cabo. Y bueno, aquí hay que fortalecernos y crear equipos en cada uno de los países. Nosotros estamos echándole pichón. No es fácil, porque la izquierda se ha arraigado de manera mal en nuestro país. Pero sé que tengo fe de que en Latinoamérica va a haber una derecha liberal del liberalismo clásico que de cierta forma va a sacar esos males que ha dejado arraigados en nuestros países. Y bueno, yo digo que le mando un saludo al amigo Jorge, pero de que se necesita. Y en consideración, explicar de una manera más amplia lo que es el Estado limitado, me parece un poquito más beneficioso. Okay. Gracias, Rubén. Beatriz Rodríguez, estoy revisando el chat ahora, ¿no? Beatriz Rodríguez, mira, sobre los temas ecológicos, ambientales, si te preocupan, con justa razón, Jorge Chapas tiene una organización que se llama RANA, la Fundación Argentina de Ecología Científica, FAEC, lidera nuestro amigo Eduardo Ferreira, también te la recomiendo. Sobre los temas ecológicos y ambientales, esa es la posición del liberalismo clásico. Eduardo Ferreira se centra en el macroambientalismo y la denuncia de los mitos y fraudes, como el cambio climático y cosas por el estilo, se centra más en eso, y Jorge se centra en el microambientalismo o ambientalismo de propiedad privada, ecología de libre mercado, que también se llama. Así que Beatriz Rodríguez, yo te sugiero que investigues, está todo en internet, es muy fácil de llegarle, de leer, RANA y FAEC, F-A-E-C,
Rana y FAEC para que encuentres allí muchísima información, ¿ok? Para despejar malentendidos y confusiones en relación con el tema ecológico. Bien, quedan 5 minutos. ¿Quién más? Aló, profesor, Adelante. auditorio, buenas noches, habla Daniel Cordero de Colombia. ¿Cómo estás, Daniel? Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sobre el tema este de la corrupción quisiera hacer dos pequeños aportes. Uno es por el lado del orden interno de un movimiento político y es algo que nombró el profesor, que es el Comité de Ética. El Comité de Ética, como su nombre lo dice, se basa en una ética que se pacta desde el principio de la afiliación de los miembros del movimiento. Entonces, en base a esos principios de ética, ese organismo interno de un partido político sería el encargado de vigilar, investigar y estar pendiente de estos escándalos, denuncias. Es un organismo interno de control de lo que sería un partido político. Es una cosa muy, muy válida y que no solamente funciona entre partidos políticos, sino dentro de otro tipo de organizaciones también se ve la figura de esos comités de ética. Y por otro lado, de pronto, tratando de aclarar un poco lo que estaba diciendo el profesor por parte del marketing. Cuando todo el mundo tiene el mismo producto, todos están hablando de lo mismo, todos están tratando de atraer al público de alguna manera y todos hacen lo mismo, pues la gente solamente ve uniformidad. El hecho de que no haya una dualidad, que no haya polos opuestos, aburre. Si un movimiento político se planta y dice, no, nosotros vamos a hacer así, así, y vamos a estar en oposición total a este otro grupo, que es la corriente principal, esa existencia, la sola existencia de esa dualidad ya genera el interés de las personas por saber, bueno, este grupo está diciendo lo opuesto, no habla como, no imita las costumbres de, no se parece a. Ese tipo de cosas en marketing nos facilita que exista ese balance de poderes que se podría llegar a decir entre la derecha y la izquierda. Y es lo que, digamos, se podría llegar a pensar que nosotros hemos dejado de hacer en el caso de Colombia. Pongo un ejemplo. La semana pasada estuve en una universidad acá en Bucaramanga que se llama UNAP y ahí estuvieron presentes varios de los precandidatos a la presidencia de 2018 de un partido de centro izquierda que se hace llamar Centro Democrático, donde es el encargado, el líder, creo que es el expresidente Uribe. Y las propuestas de ellos eran más de lo mismo, eran más socialismo, más mercantilismo, pero no había una respuesta real. Y separaron en varias ocasiones estudiantes y grupos de personas que estaban descontentos por la situación de la salud, de la minería, de otros temas que se estaban tocando, y las propuestas y las respuestas que dieron los representantes de este movimiento no fueron diferentes, no propusieron algo diferente, ¿sí? Eso hace que sea frustrante para las personas que estaban allí el no ver digamos, una solución así sea opuesta, ¿sí me explico? Porque lo mismo que se escuchaba en el auditorio hablando de esas personas que supuestamente son la derecha, lamentablemente son las mismas propuestas que se escuchan del lado de la izquierda. Y casualmente tuve que ir por la oficina del acueducto. Aquí en la ciudad hay un tema pues ahí cerca, por donde viene el agua de la ciudad, es un páramo, y se descubrió oro allí, entonces hay algunas empresas que están interesadas en explotar eso. Y este partido político estaba proponiendo hacer la minería, entregándole los beneficios a unos cuantos, pero la gente del acueducto
tenía, el día que fui a la oficina, unos carteles gigantes denunciando la empresa que estaba trabajando con ese movimiento político para explotar esos yacimientos de oro que hay allí en las montañas. Entonces, la gente no ve una solución real, no ve que haya una verdadera dualidad, una izquierda y una derecha. Y todas las cosas se parecen. Los únicos que se oyen, y pues lamentablemente esos grupos de estudiantes están muy infiltrados y muy influenciados por el socialismo, y hacen denuncias válidas y hacen quejas válidas, pero las soluciones son más de lo mismo que está diciendo incluso ese movimiento del centro de Marco. Entonces se cae en un ciclo sin fin del mismo mensaje, donde no importa la solución, sino importa quién es el que ejecuta la falsa solución, quién ejecuta la falsa solución, ¿sí me explico? Entonces el hecho de que exista el hecho que exista, esa es la política. Perdón, el hecho que exista esa dualidad, y una constante denuncia acerca de la maldad, de la hipocresía, de pronto de las falsas soluciones que promueve el socialismo y la izquierda, todos esos movimientos que están proponiendo lo mismo, pues a la gente que poco a poco va abandonando el barco, por así decirlo, ese barco que se está hundiendo, el barco del socialismo que está fracasando en toda Latinoamérica. ¿A dónde van a ir cuando se termine de hundir ese barco? Van a ir a donde están sus opositores, ¿sí me explico? Entonces, muy válido lo que dice el profesor Alberto, es digamos, vamos a ver, es casi como un juego el que dure hasta el final del partido de fútbol, el que tenga la mejor condición física, que resista hasta el final, ese va a ser el que va a ganar. Lo mismo le pasa a los movimientos políticos. Cuando el socialismo se ve envuelto en todo el tiempo en estos escándalos de corrupción y hay alguien que denuncia que el socialismo está directamente asociado con la corrupción y lo hace constantemente, ¿qué va a pasar? Que se genera un movimiento de opinión. A veces son cosas que que son muy difíciles de medir, pero son un campo de investigación en sociología que se conoce comúnmente como la rumorología, pero el hecho de que exista esa denuncia constante ha tenido efectos muy fuertes, por ejemplo, en Estados Unidos. Y se puede buscar la página web del Partido Socialista de Estados Unidos. Ellos nunca han tenido un presidente ni cargos públicos de así gran importancia, pero la influencia que han tenido durante muchos años en ese país ha sido muy fuerte, muy significativa. El hecho de que Estados Unidos haya pasado de tener una de las economías más prósperas a principios del siglo pasado a que se convierta hoy en el país más endeudado de la historia, se podría decir, eso tiene una influencia directa sobre movimientos que han estado tal vez no estando a la vista del público tan directamente, pero ok, sí. Daniel, escucha, es que estamos en el tiempo ya, ¿me disculpas? Ok, sí, no, está bien, profesor, eso era básicamente lo que quería decir. Ok, perfecto, gracias, Daniel. Escúchame, estamos ya en el tiempo, somos respetuosos del tiempo y queremos cerrar la sesión. Permítanme cerrar con el tema de los videos otra vez. Daniel Barroso, Jorge Castillo, estoy esperando los videos de Venezuela y también de los demás países. ¿Ok? Recuerden lo siguiente, los videos tienen por misión que la gente que no ha no se ha informado acerca de las 5 reformas, empiece a informarse. Y que la gente que se ha informado pero que no está activando, empiece a activar. Esas son las finalidades del concurso. El concurso, fíjense, hay los modelos, hay los videos ahí que hizo Eric y que hizo
Rodrigo en mi país. Puede ser, estoy estudiando las 5R, eso ya es más que suficiente. Me estoy informando, me estoy capacitando o lo estoy transmitiendo, comentando con mis primos y mis primas. ¿Ok? Eso ya es más que suficiente. ¿Qué hago yo por las 5R en mi país? Se envía a Rodrigo Mora la respuesta, email por correo electrónico, foroliberalchile @gmail.com, y los premios son media beca para el tercer foro. Voy a dejar aquí, voy a finalizar tanto el Zoom como el Facebook Live. ¿Estamos bien, Eric? ¿Está todo bien? ¿La grabación y demás? ¿Eric? Sí, profesor, todo bien. Ajá. Ok, entonces podemos terminar aquí, Eric, por favor. Así es. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a todos, feliz noche, feliz semana, no se olviden del concurso y seguimos en contacto por las redes sociales. Tenemos grupos WhatsApp incluso por países y también grupo Facebook. Así que estamos en contacto 24/7 por los mismos medios, Zoom y Facebook Live. Felicidades a todos, bendiciones, feliz noche y todo bien con todos ustedes y sus familias. Muchas gracias por estar aquí. En nombre propio del Centro de Liberalismo Clásico y del Foro Liberal de América Latina. Gracias a todos.